El quiz que se hizo estaba fácil, simplemente habría que poner un poco de atención con lo que se estaba pidiendo. Se dieron 30 minutos con 2 intentos para que lo hicieran, solamente 5 preguntas. Entonces lo voy a hacer con calma para que revisen de pronto en qué fallaron. Esta era la primera, para algunos era la primera pregunta, porque aquí hay preguntas aleatorias en orden. Al que salió esta pregunta decía: la velocidad recorrida es 200 metros, donde b es la variable. Para hacer eso habría que hacer la prueba con un DFD. Entonces, pues para eso se dio el tiempo, ¿cierto? De media hora, donde usted podría ver en un DFD si eso daba o no daba. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí en DFD, y si yo tengo una variable, si estoy pidiendo una variable, voy a leer una variable que se llama b. Yo puedo decir, voy a hacerlo paso a paso. Si yo solamente quiero mostrar lo que yo digité en mi variable, en una salida digo muéstrame a b. Entonces play b es 200. Si digo continuar, me muestra 200. Si a esto le quiero colocar texto como el que está aquí, ya sería primero comilla simple, digo la variable es 2 puntos, cierro comilla, espacio, coma, es muy importante la coma y b. Entonces aceptar, le digo play, digito 200, y si muestro continuar sería la variable es 200. Y si quiero añadirle después de mi variable otra cadena de texto, ya sería así: abro, y después de b iría un espacio y otra coma, porque la coma, lo dijimos, es la que divide las cadenas de texto con las variables. Espacio, comilla simple, metros, cierro comilla simple, aceptar. Si doy play y digito 200, me va a decir que la variable es 200 metros, como se dice acá. La variable recorrida es 200 metros. ¿Qué pasa aquí? Que si se dan cuenta, aquí en el ejercicio se dijo fue la variable recorrida es 2 puntos, comillas simples, 2 puntos, comillas simples, pero colocaron fue un punto, no una coma. Aquí no iba coma, sino un punto. ¿Qué pasa si yo dejo eso así? Aceptar. Cuando corro esto, me va a decir que no, porque ese punto no lo reconoce, sino que se espera un operador. ¿Sí ven? Nunca va a correr. Pero si yo le cambio ese punto por una coma, aceptar, si me va a decir, si digito 200, me va a decir que la velocidad recorrida es 200 metros. Entonces simplemente era por la configuración de la sintaxis en este caso, no era punto sino una coma para DFD. Entonces por ende la respuesta era falsa. La otra pregunta a los que le salieron era while y for. Decimos que eran ciclos o bucles, que un ejemplo de for sería como el que se hizo en la rifa virtual. No recuerdo que se usó for en la rifa virtual, donde se cumple que hasta que no se digite un valor específico no salía del ciclo. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Primero, porque en la rifa no se usó for, y segundo, que for no hace esto lo hace while. While, mientras que no se digite un valor, no deja de repetirse. Por ejemplo, si borro esto de aquí y voy a hacer el de, pues ya se lo mostré en un video,
pero para que me vean la respuesta mejor, si yo tenía en mi rifa una variable, allá dijimos cuál, dijimos num, creo que era num, que la iniciamos con 0. Si a esta variable le digo un mientras que, aquí está ciclo mientras, si este mientras número era diferente de 8, creo que era el número diferente de 8, exclamación igual, que era diferente. Mientras que el número sea diferente de 8, él iba a mostrar por pantalla, comilla simple, digite número, cierro comilla simple, y leía nuevamente el num, la variable num. Si yo corro esto, digite número, continuar, y digito el 2, continuar, digite el número, nunca va a salir de aquí. Si digito 3, 4, 8 para que se salga, y de una se sale. Entonces esto correspondía que a un mientras que, no a un for. Y aquí decía un ejemplo de for, y no era así, entonces era falsa. Tercera pregunta, y decía, ¿es lo mismo declarar entero A y real B? Así, entero A y entero B. Voy a hacer esto en un blog de notas. Recordemos que en varios ejercicios en el tablero dijimos que si íbamos a usar diferentes variables, nombres de variables, pero con el mismo tipo de variable, la podemos usar. En este caso, aquí tendría que ir entero, para hacer entero A y B, que significan que es lo mismo esto que está aquí. Pero ya colocar algo acá diferente, que sea real A, entero B, ya no se podría hacer con esta aquí. Deben de ser entero A y entero B. Ahí sí se. Entonces, por eso es falsa. La cuarta decía, para intentar decirle a DFD que hasta que no se cumpla la condición número igual a 8, no se salga del ciclo, sería así. Así no es para decir esto, ¿cierto? Lo acabamos de decir en este ejercicio. En este ejercicio de aquí, de mientras. Esta premisa que está aquí corresponde a un while. Y esto simplemente es una toma de decisión, donde compara lo que se está evaluando y simplemente hace si es sí o si es no. Pero en ningún momento cumple que se salga de un ciclo, porque esto no es ni for ni el while. Es simplemente en DFD esto que está acá, que es una decisión, ¿cierto? Entonces esto es muy diferente a estos dos, a while y a var y a for. Por ende, esta es falsa también. Van 4 falsas. Y la última, habría que hacer un análisis como los pseudocódigos básicos que hacíamos en el tablero, donde comenzaba con un inicio. Dice, un pseudocódigo bien escrito, y lo puse entre comillas, en negrilla, bien escrito y luego probado en DFD, que calcule la fecha de nacimiento de una persona y que diga si es mayor de edad o no. Sería tal cual así. Inicio, declaré las variables de tipo fecha de hoy y la fecha de nacimiento, y la edad, que vendría siendo la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Si usted tiene su calculadora, para hacerlo más práctico, una persona que nace en 1980 a la fecha de hoy, 2015, menos
1980, le va a decir que tiene 35 años. Por eso es que se hizo acá esto que está aquí, hacer. Después de que se digitó la fecha de hoy y se guardó con qué nombre de variable importante, con este nombre, fecha hoy. ¿Y con qué se guarda la fecha de nacimiento de la persona? Con fecha de nacimiento. Aquí la única mayúscula, ¿cuál es? La N. Y aquí la única mayúscula es la H. Pero en la diferencia o en la operación que se hizo de edad, se colocaron variables que son totalmente diferentes. Esta es totalmente diferente a esta. ¿Por qué? Si pruebo esto en DFD, me va a decir que no la reconoce. Porque no son el mismo nombre este con este. Porque son esta es todas de mayúscula y esta solamente es una sola mayúscula. Por eso, esta también y todas eran falsas. Todas las respuestas eran falsas. Entonces, para mañana el quiz, la evaluación final va a ser de teoría y de estos ejercicios así, de estos ejemplos que son de mucho cuidado. Va a ser después de las horas de la tarde hasta las 11:59 de la noche, para que tengan este tiempo. Les puse 3 horas para que lo analicen y miren bien cómo es cada pregunta. Les voy a colocar unas 10 preguntas en 3 horas. Yo pienso que es más que suficiente. Buenas noches a todos.